a elegir hoy para la celebración de la Cena del Señor, pero bien podría ser una segunda parte del mensaje de Rodrigo. Así que bueno, espero que el Señor nos bendiga y nos prepare también para la Cena del Señor. Dice así, solamente vamos a leer un versículo, 63:1, y dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Vamos a pedir la ayuda al Señor nuevamente. Padre, nos disponemos en esta hora a predicar tu palabra, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Señor, y pedimos que nos ayudes y nos capacites por medio de tu Espíritu para poder escuchar y ser bendecidos con tu palabra, y que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo, grande para salvar, en todo momento y en todo tiempo y a toda persona. Señor, gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Grande para salvar, Isaías 63:1. Esta aseveración, hermanos y amigos, se refiere por supuesto a nuestro bendito Señor Jesucristo, quien es descrito como este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, y quien, cuando se le pregunta quién es, responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces, hermanos, será bueno que al comienzo de nuestro sermón hagamos uno o dos comentarios concernientes a la misteriosamente compleja persona del hombre y Dios a quien llamamos nuestro Redentor, esto es, a nuestro Señor Jesucristo. Uno de los misterios de la religión cristiana es que nos enseña a creer que Cristo es Dios y, no obstante, que es hombre. Basándonos en las Escrituras, nosotros sostenemos que Él es Dios verdadero, igual y coeterno con el Padre, y que al igual que su Padre, posee todos los atributos divinos en un grado infinito. Él participó con su Padre en todos los actos de su divino poder, estuvo involucrado en el decreto de la elección, en el diseño del pacto, en la creación de los ángeles y en la creación del mundo, cuando fue trasladado de la nada al espacio, y en el ordenamiento de este hermoso cuadro que tenemos de la naturaleza. Antes de realizar cualquiera de estos actos, el Redentor divino era el Hijo eterno de Dios. Por eso en la Escritura leemos: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tampoco dejó de ser Dios por hacerse hombre. Él era igualmente Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cuando fue el varón de dolores, experimentado en quebranto, tal como lo fue antes de su encarnación. Contamos con abundantes pruebas de ello en las constantes afirmaciones de la Escritura y ciertamente también en los milagros que obró. La resurrección de los muertos, la caminata sobre las olas del océano, el apaciguamiento de los vientos y el hendimiento de las rocas, más todos esos maravillosos actos suyos que no tenemos tiempo de mencionar en esta mañana aquí, fueron sólidas y contundentes pruebas de que Él era Dios, muy verdaderamente Dios, aun cuando condescendió a ser hombre. Y la Escritura nos enseña con toda certeza que Él es el Dios ahora que comparte el trono de su Padre, que se sienta sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y es el verdadero y apropiado objeto de la veneración y de la adoración de ángeles y el homenaje de todos los mundos. Igualmente se nos enseña a creer que Él es hombre. La Escritura nos informa que en el día señalado Él descendió del cielo y se hizo hombre, siendo a la vez Dios, y asumió la naturaleza de un bebé en el pesebre de Belén. Se nos informa que dejó de ser un bebé y creció hasta convertirse en un hombre, y en todo se volvió hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, excepto en nuestro pecado. Sus sufrimientos, su hambre y sobre todo su muerte y sepultura son sólidas pruebas de que era hombre, un hombre con absoluta certeza. Y con todo, la religión cristiana nos exige creer
que si bien era hombre, era verdaderamente Dios. Se nos enseña que era un niño nacido, un hijo dado, y sin embargo era al mismo tiempo el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Todo aquel que quiera tener una visión clara y correcta de Jesús no debe mezclar sus naturalezas. No debemos considerarlo como un Dios diluido en la humanidad, deificada, o como un simple hombre oficialmente saltado a la deidad, como muchos hombres han pretendido a lo largo de la humanidad hacerse dioses, como los Césares y muchos hombres más, sino como teniendo dos naturalezas distintas que habitan en una persona, no como un Dios fundido en el hombre, ni como hombre hecho Dios, sino hombre y Dios tomados juntamente en unión. Por tanto, en Él confiamos como el árbitro, el mediador, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Ese es nuestro Salvador. Es de este glorioso pero misterioso ser de quien habla el texto cuando dice que es extraordinario, grande para salvar. No necesito insistir demasiado para convencerles a ustedes, hermanos, lo extraordinario que es Él, pues como lectores de las Escrituras, todos ustedes creen en el poder y en la majestad del Hijo encarnado de Dios. Creen que Él es el regente de la providencia, el rey de la muerte, el vencedor del infierno, el Señor de los ángeles, el amo de las tormentas y el Dios de las batallas. Y por lo tanto no necesitan ninguna prueba de que Él es extraordinario. El tema de esta mañana es una parte de su poderío que vamos a tratar. Él es grande para salvar. Así que Dios el Espíritu Santo nos ayude a adentrarnos brevemente en este tema y que haga uso de Él para la salvación de nuestras almas. Y que también nos prepare para más tarde participar de los símbolos, así hacer memoria de nuestro grandioso Salvador. Primero vamos a considerar en esta mañana lo que significan las palabras para salvar. En segundo lugar, veremos cómo comprobamos el hecho de que Él es grande para salvar. En tercer lugar, la razón por la que Él es grande para salvar. Y luego, en cuarto lugar y ya último, las inferencias, esto es, las deducciones que han de extraerse de la doctrina de que Jesucristo es grande para salvar. Primero, ¿qué hemos de entender, hermanos y amigos, por las palabras para salvar? Comúnmente, cuando la mayoría de los hombres lee estas palabras, considera que quiere decir salvación del infierno. Tienen razón parcialmente, pero la noción es altamente deficiente. Es cierto que Cristo salva efectivamente a los hombres del castigo de su culpa. Él lleva al cielo a quienes merecen la ira eterna y el disgusto del Altísimo. Es cierto que Él borra la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que las iniquidades del remanente de su pueblo son pasadas por alto gracias a su sangre y su expiación, pero ese no es todo el significado que está contenido en las palabras para salvar. Esta deficiente explicación subyace de la raíz de los errores que muchos teólogos han cometido, en razón de los cuales han rodeado de bruma su sistema de teología. Han dicho que salvar es arrebatar a los hombres como se arrebata a los tizones del fuego, que es salvarlos de la destrucción si se arrepienten. Pero quiere decir muchísimo más, hermanos y amigos, y casi diría infinitamente más que eso. Salvar significa algo más que simplemente librar a los penitentes de hundirse en el infierno. Por las palabras salvar debemos entender la totalidad de la grandiosa obra de salvación, desde el primer deseo santo y desde la primera convicción espiritual hasta la completa santificación. Todo eso es realizado por Dios por medio de Jesucristo. Cristo no solo es grande para salvar a los que efectivamente se arrepienten, sino que es capaz de hacer que las personas se arrepientan. Él no está ocupado simplemente en llevar al cielo a quienes creen, sino que es poderoso para dar a los hombres nuevos corazones y para generar la fe en ellos.
Él no es meramente poderoso para dar el cielo a alguien que lo desea, sino que es poderoso para hacer que el hombre que odia la santidad la ame, para constreñir al despreciador de su nombre a doblar su rodilla delante de él, y para hacer que el réprobo más esclavizado por los vicios se vuelva del error de sus caminos. Por las palabras para salvar, no podemos estar de acuerdo con lo que algunos pretenden que significa. Nos dicen en su teología que Cristo vino al mundo para colocar a todos los hombres en un estado salvable, para hacer que la salvación de todos los hombres sea posible gracias a sus propios esfuerzos. Yo no creo que Cristo viniera por algo así. Yo no creo que Cristo viniera al mundo para colocar a los hombres en un estado salvable, sino para colocarlos en un estado salvado. No vino para ponerlos donde pudieran salvarse por sí solos, sino para realizar la obra en ellos y por ellos de principio a fin. Queridos hermanos, si yo creyera, o cualquier predicador consecuente, bíblico, si yo creyera que Cristo solo vino para ponerlos a ustedes y a mí en un estado en el que pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, yo renunciaría, y cualquier predicador renunciaría a la predicación desde ahora y para siempre. ¿Saben por qué? Pues conociendo algo acerca de la maldad de los corazones de los hombres, ya que sé algo acerca del mío, y sabiendo cuánto odian naturalmente los seres humanos la religión de Cristo, yo abandonaría, y cualquier hombre consecuente abandonaría, la esperanza de todo éxito en la predicación de un evangelio que solo tuviera que exponer, pero cuyos efectos dependiera de la voluntaria aceptación que le dieran las personas no renovadas y no regeneradas. Si yo no creyera que hay una fuerza que sale con las palabras de Jesús, que hace que los hombres se ofrezcan voluntariamente en el día de su poder y que los vuelve del error de sus caminos gracias a la potencia extraordinaria, sobrecogedora y constrictiva de una influencia divina y misteriosa, como es la persona en la obra del Espíritu Santo, cualquier predicador serio, bíblico, cesaría de gloriarse en la cruz de Cristo. Cristo, repetimos, es poderoso no simplemente para colocar a los hombres en una condición salvable y que luego ellos elijan, sino que es absoluta y enteramente poderoso para salvarlos. Así que consideramos este hecho como una de las pruebas más grandiosas del carácter divino de la revelación de la Biblia. El predicador de Londres, Charles Spurgeon, dijo: muchas veces he tenido dudas y temores, igual que la mayoría de ustedes los han tenido. ¿Y dónde está el sólido creyente que no haya vacilado algunas veces? He dicho en mi interior: ¿es verdadera esta religión que día tras día predico incesantemente ante el pueblo? ¿Es la correcta? ¿Es cierto que esta religión tiene una influencia sobre la humanidad? Y les diré cómo me he convencido, dice Spurgeon. He mirado a los cientos, más aún a los miles que me rodean, que una vez fueron los más viles de los viles, borrachos, blasfemos y caracteres semejantes, y ahora los veo, vestidos y en su juicio cabal, caminando en santidad y en el temor de Dios, y me he dicho: entonces esto tiene que ser la verdad, porque veo sus maravillosos efectos. Es la verdad porque es eficiente para lograr unos propósitos que el error no podría conseguir nunca. Ejerce una influencia en el orden más bajo de los mortales y sobre los más abominables seres de nuestra raza humana. Es un poder, un irresistible agente del bien. Entonces, ¿quién podrá negar su verdad? Fin de la cita. Entendemos, hermanos y amigos, que la prueba más convincente del poder de Cristo no es que Él ofrezca la salvación, no es que les pida a los pecadores que la tomen si así lo desean,
sino que cuando estos la rechazan, cuando la odian, cuando la desprecian, Él tiene un poder mediante el cual puede cambiarles la mente, puede hacerlos pensar de manera diferente a como lo hacían antes y puede volverlos del error de sus caminos. Ese es el significado del texto, grande para salvar. Pero eso no agota todo el significado. Nuestro Señor no solo es grande para hacer que los hombres se arrepientan, para vivificar a los que están muertos en el pecado y para volverlos de sus necedades y de sus iniquidades. Él es exaltado para hacer algo más que eso. Él es grande para hacer que sigan siendo cristianos después de haberlos hecho cristianos. Y es grande para preservarlos en su temor y amor hasta llevarlos a la consumación de su existencia espiritual en el cielo. Están viendo que estamos tocando algunas doctrinas, pero muy por encima. Hace unos días me encontré con un conocido y me preguntó cómo estaba. Y nada, así charlando entre él y yo, y en la conversación quería preguntarme por la iglesia, qué tal los hermanos, y ustedes, me decía, ¿y ustedes? ¿Cómo dicen ustedes que se llaman? Me decía así. ¿Cómo dicen? Yo no entiendo mucho, pero ¿cómo se llaman ustedes? Pertenecemos a la Iglesia Bautista Reformada, le dije yo. Ah, sí, pero ustedes son... ¿Cómo es eso? No me sale la palabra. Calvinistas. Ustedes son calvinistas. Y yo le respondí, yo no me considero calvinista. Yo reconozco la gran obra que hizo Juan Calvino, por la gracia del Señor, que lo usó en un tiempo de la historia. En un tiempo lleno de extravío, de oscurantismo, por las enseñanzas heréticas de la Iglesia Católica Romana en aquel entonces. Pero no somos calvinistas. Hemos abrazado la doctrina de la gracia y yo le quería un poco mostrar de qué eran esas doctrinas de la gracia. Ah, sí, ustedes, ya sé, ustedes son los que creen que una vez salvos, siempre salvos. Y entonces le dije, mira, yo sí creo eso. Yo creo que el que es salvo, siempre es salvo. Aquel que el Señor le ha salvado poderosamente, va a seguir siendo salvo. Hasta el final. ¿Por qué? Porque lo enseña la Biblia. Porque el Señor Jesucristo en muchas escrituras dice que a los que el Padre me ha dado, nadie me los puede arrebatar de mi mano. Eso lo enseña la palabra de Dios. Y cuando lo intenté explicar un poco más, bueno, no, me tengo que ir, que ya me voy, y ya está, y final de conversación. Entonces luego, hablando con mi esposa, pensando yo también, ¿por qué tropiezan? ¿Por qué hay ese rechazo a las doctrinas de la gracia? A estas doctrinas. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese rechazo? ¿Por qué tropiezan en esa doctrina de la preservación de los santos? De aquellos que el Señor ha salvado. ¿Por qué lo ven como que es un peligro? De que nosotros creemos en esta doctrina de que el Señor nos va a preservar. Es como si ellos pensaran que eso es peligroso para nosotros, porque entonces vamos a vivir de cualquier manera. Porque como ya somos salvos, vamos a vivir de cualquier manera, ignorando las otras doctrinas de la gracia. Porque si el Señor te ha salvado, el Señor te ha salvado de tu pecado, del dominio y del amor al pecado. Entonces tú no vas a andar de cualquier manera, porque eres una nueva criatura. Entonces cuando ignoramos esa doctrina, estamos ignorando todas las demás doctrinas. Yo les dije también, mira, si el Señor te salva, te ha salvado. Pero ahora, esto también, si cualquiera que profesa que es cristiano, que cree en el Señor Jesucristo y anda de cualquier manera en esta vida, anda licenciosamente y en cualquier pecado, yo no sé si es creyente o no, pero está dando todas las evidencias de que no es un hijo de Dios. O sea que las doctrinas nos preservan, nos hacen humildes, nos hacen dependientes del Señor y nos da también mucha alegría y gozo. No es solamente que hago lo que me da la gana, porque el Señor ya me ha salvado. Hermanos y amigos, el poder de Cristo no radica en convertir a alguien en un creyente
para luego dejar que posteriormente se las arregle por sí mismo, sino que aquel que comienza la buena obra la continúa hasta el final. Aquel que implanta el primer germen de vida que vivifica el alma muerta, da posteriormente la vida que prolonga la existencia divina y otorga ese extraordinario poder que destroza al final toda atadura del pecado y lleva al alma perfeccionada a la gloria. Nosotros sostenemos, enseñamos y creemos sobre la base de la autoridad de las Escrituras que todos los hombres a quienes Cristo ha dado el arrepentimiento se sostendrán infaliblemente en su camino. Nosotros creemos verdaderamente que Dios no comienza nunca una buena obra en un hombre sin concluirla. Creemos que nunca hace que un hombre esté verdaderamente vivo para las cosas espirituales sin que continúe esa obra en su alma hasta el final, asignándole un lugar entre los coros de los redimidos en el cielo. Yo no creo que el poder de Cristo estribe simplemente en llevarme un día a la gracia y que luego me diga que me mantenga por mí mismo allí, resistiendo, sino que radica en ponerme de tal manera en un estado de gracia y en darme tal vida interior y tal poder dentro de mí que no puedo volverme atrás, como así tampoco el sol puede dejar de alumbrar y hacer todo su recorrido todos los días. Así que, amados hermanos, consideremos que esto significa, por los términos, grande para salvar. Esto es llamado comúnmente la doctrina calvinista, lo que muchos odian hoy y rechazan, pero es porque tiene una ignorancia terrible. Pero no es otra cosa que la doctrina cristiana, que la doctrina de la Santa Biblia, pues a pesar de que ahora es llamada calvinismo, no podía ser llamada así en los días de Agustín. Y sin embargo, en las obras de Agustín pueden encontrarse exactamente las mismas cosas, las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas. Y tampoco debe ser llamado agustinismo, pues se encuentra en los escritos del apóstol Pablo. Y con todo no era llamado paulismo, simplemente por esta razón, porque estaba allí enseñándolo él. Porque es la ampliación y la plenitud del Evangelio que nuestro glorioso Señor Jesucristo predicó y enseñó. Son las mismas doctrinas. Así que, repitiendo lo que dijimos antes, nosotros sostenemos y enseñamos valientemente que Jesucristo no es solo capaz de salvar a los hombres que se ponen en su camino y que están anuentes a ser salvados, esto es, receptivos a ser salvados, sino que Él es capaz de hacer que los hombres estén dispuestos, que es capaz de hacer que el despreciador doble su rodilla ante Él y que es capaz de hacer que los corazones empedernidos se derritan ante su amor. Él es capaz de hacerlo, porque Él es grande para salvar. Bueno, entonces ahora corresponde mostrar que Él es capaz de hacerlo. Hemos dicho que Él es capaz, ahora corresponde probarlo. ¿Cómo podemos comprobar, hermanos y amigos, que Cristo es grande para salvar? ¿Cómo lo podemos comprobar? Primeramente presentaremos el argumento más sólido y solo vamos a necesitar uno. El argumento es que Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. No necesitamos ningún otro. Sería superfluo añadir otro. Él ha salvado a los hombres. Él los ha salvado en toda la extensión y el significado de la palabra que hemos procurado explicar. Es muy fácil imaginar, dicen algunos, que cuando el Evangelio de Cristo es predicado a algunas personas que son amistosas y virtuosas y que han sido educadas en el temor de Dios y tienen esa disposición porque son muy tranquilas, que reciban mejor el Evangelio del amor de Cristo. Pero hay muchas historias de algunos que se han sumergido de cabeza en el pantano más cenagoso y más negro del pecado, que nos horrorizarían a todos si le permitiéramos contar de nuevo su culpa. Se sabe que hay hombres que han venido a la casa de Dios con una actitud agresiva en contra del ministro, resueltos a burlarse de cualquier cosa que dijera. Se quedaron un momento, alguna palabra atrajo su atención, pensaron en su interior, voy a oír esta frase.
Fue algún dicho directo y conciso que penetró su alma. No supieron cómo fue, pero se quedaron arrobados y se demoraron para oír por un poco más de tiempo y gradualmente, inconscientemente, para ellos mismos, no saben cómo, las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y cuando se fueron estaban poseídos por un sentimiento extraño y misterioso que los condujo a su habitación en su casa, cayendo de rodillas delante de Dios y contando toda la historia de su vida al Dios de los cielos. Él les dio la paz a través de la sangre del Cordero y muchos de ellos fueron a la casa de Dios para decir: venid y oíd y contaré lo que Dios ha hecho por mi alma. Y para decirles a los pecadores a la redonda cuán amado Salvador habían encontrado. Hermanos, la mejor prueba que pueden obtener jamás de que Dios es grande para salvar es que los salvó a ustedes. Los salvó a ustedes. Así que mi querido oyente, visitante o que ya estás aquí mucho tiempo, sería un milagro quizás que Él salvara a tu prójimo que está a tu lado, pero sería un milagro mayor que te salvara a ti. ¿Qué eres tú en esta mañana si tú no eres de Cristo? ¿Qué eres tú? Responde. ¿Tú eres un infiel? ¿Un pecador? ¿Tú odias y desprecias a la religión de Cristo? ¿Te da igual? Pero supón, amigo, que hubiera un poder en esa religión para que un día fueras conducido a creer en ella. ¿Qué dirías entonces? Un poder más poderoso que tu propio poder, de negarte y resistir. Pues yo sé que te enamorarías del Evangelio, te enamorarías de ese Dios. Pues diría: yo soy entre todos los hombres, fui el último en recibirlo y con todo, sin saber cómo, heme aquí, habiendo sido conducido a amarlo. Un hombre semejante, cuando es constreñido a creer, se convierte en el más elocuente predicador. Cuando sentimos el cambio que ha obrado en nosotros mismos, entonces hablamos de hechos y no de fantasías. Y también hablamos valerosamente. Por eso dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, porque lo hemos experimentado. Repetimos entonces que Él es grande para salvar. Pero ahora la pregunta es: ¿por qué Cristo es grande para salvar? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es grande para salvar? Primero, si tomamos la palabra salvar, aunque sea verdadera, no es su significado pleno. Si entendemos que salvación quiere decir perdón del pecado y salvación del infierno. Cristo es grande para salvar debido a la eficacia infinita de su sangre expiatoria. Tú que eres pecador, por más negro que estés por el pecado, Cristo es capaz esta mañana de volverte más blanco que la nieve recién caída. Y tú dices: ¿cómo? ¿Por qué? Tú te puedes preguntar. Pues yo te lo voy a decir por qué. Es capaz de perdonar porque Él fue castigado por tu pecado. Castigado por tu pecado. Si tú sabes y sientes efectivamente que eres un pecador, si no tienes ninguna esperanza o refugio delante del Dios excepto Cristo, entonces has de saber que Cristo es grande para perdonar porque fue castigado una vez por el propio pecado que tú cometiste. Y por tanto Él puede remitirlo libremente porque el castigo fue pagado enteramente por Él mismo. Por eso Él puede perdonarte, porque Él lo pagó, porque Él fue castigado. Así que, querido oyente, Cristo es grande para salvar porque Dios no apartó la espada, sino que la hundió en el corazón de su propio Hijo. Él perdonó la deuda que ya fue pagada con gotas de sangre preciosa. Y ahora el gran recibo está clavado en la cruz. Ese recibo que está en contra tuya y nuestros pecados con Él, de tal manera que podemos quedar libres si creemos en Él. Por esta razón Él es grande para salvar, en el verdadero sentido de la palabra. Pero en el sentido amplio de la palabra, entendiendo que quiere decir todo lo que he dicho ya, ¿cómo es que Cristo es capaz de hacer que los hombres se arrepientan, que crean y se vuelvan a Dios?
¿Cómo puede hacer Cristo eso? Alguien pudiera responder, pues bien, por la elocuencia de los predicadores. Pues Dios no quiera que digamos eso jamás, hermanos. Porque la palabra dice que no es con espada ni con ejército. No es por la elocuencia. Otros responden, es por la fuerza de la persuasión moral. Hay que persuadir moralmente a los hombres. Pues Dios no quiere que digamos sí a eso. Pues la persuasión moral ya ha sido probada en el hombre lo suficiente y con todo no ha tenido éxito. ¿Cómo lo lleva a cabo Cristo? Respondemos que por medio de algo que algunos de ustedes desprecian, pero que sin embargo es un hecho. Lo hace por la influencia omnipotente de su Divino Espíritu. Mientras las personas están oyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra el arrepentimiento en aquellos a los que Dios habrá de salvar. Él cambia el corazón y renueva el alma. Es verdad que la predicación es el instrumento, pero el Espíritu Santo es el grandioso agente. Es cierto que la verdad es el instrumento de la salvación, pero el Espíritu Santo es quien aplica la verdad que salva el alma. Y con este poder del Espíritu Santo podemos ir a los seres humanos más envilecidos y degradados, más religiosos, moralistas, y no hemos de temer que Dios no los salve. Si le agradara a Dios, el Espíritu Santo podría hacer que cada uno de nosotros cayéramos de rodillas ahora mismo, confesáramos nuestros pecados y nos volviéramos a Dios en un instante. Todos los que estamos aquí. Él es un Espíritu todopoderoso, capaz de obrar prodigios. Leemos en la vida de Whitefield que algunas veces después de la predicación de uno de sus sermones, 2000 personas profesaban a la vez haber sido salvadas y realmente muchas de ellas lo eran. Y nosotros nos preguntamos por qué sucedía así. En otros momentos predicaba de manera igualmente poderosa, pero ni una sola alma era salvada. Ni una. ¿Por qué? Porque en un caso el Espíritu Santo acompañaba la palabra y en el otro caso no la acompañaba. Todo el resultado celestial de la predicación se debe al Espíritu Divino enviado de lo alto. Whitefield no era nada. Tú no eres nada. Yo aquí no soy nada. Todos los hombres en el ministerio no son nada en absoluto. Es Dios quien hace todo. Es Dios quien hace todo. ¿Quién pues es Pablo y qué es Apolos? Dice el apóstol Pablo. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Ha de ser, vuelvo a repetir, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos. No es con la elocuencia, no es con la persuasión moral, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. El espíritu puede hacer que tus débiles palabras sean más poderosas que la elocuencia más cautivadora. Algunos confían en las oratorias, otros confían en la elocuencia. Hemos tenido expresiones pulidas, bien rebuscadas, frases compuestas con finura, pero ¿ha sido salvada la gente por estas cosas? Hemos tenido un lenguaje grandilocuente y recargado, pero ¿dónde han sido renovados los corazones? Hemos de reconocer que no tenemos ningún poder para predicar con una pulida manera de hablar y con un elegante refinamiento. Eso nunca ha servido en el Evangelio, nunca. No ha valido de nada. Más bien hemos de predicar como podamos, con denuedo, con el poder, como hizo Pedro, con denuedo, lleno del Espíritu Santo, independientemente del éxito. El éxito lo da el Señor. Fíjense que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, nos compartía Rodrigo, y predicó con denuedo, no para que se salvara a nadie, sino para defender la verdad y predicar con valentía delante del Sanedrín. Con denuedo, con valentía.
De nada vale la oratoria, la elocuencia, la grandilocuencia, el elegante refinamiento, pero ahora por la locura de la predicación, dice el Señor. La locura de la predicación, por la sencilla comunicación que hace un niño de la palabra de Dios. Le agrada a Él salvar a los que creen y salvar a los pecadores del error de sus caminos. Así que Dios haga válida su palabra otra vez en esta mañana. Y el cuarto y último lugar sería: ¿cuáles son las deducciones que se han de extraer del hecho de que Jesucristo es grande para salvar? Pues bien, primero, hermanos y amigos, hay un hecho que tenemos que aprender todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, que debemos esforzarnos por predicar con fe y sin vacilación. Algunas veces hay pastores estando de rodillas que claman: oh Dios, yo soy débil, les he predicado a mis oyentes, he llorado por ellos, he gemido por ellos, pero no quieren volverse a ti. Sus corazones son como una roca de granito, no quieren llorar por el pecado, ni tampoco quieren amar al Salvador. Y luego el Espíritu Santo, en un silbo apacible, le susurra a su mente: tú eres débil, pero yo soy fuerte. Tú eres débil, pero yo soy fuerte. Tú no puedes hacer nada, pero yo soy grande para salvar. Medita en esto. No es el instrumento, sino Dios. No es el instrumento, sino Dios. No es la pluma con la que escribe el autor la que ha de recibir la alabanza de su sabiduría, ni el reconocimiento por haber escrito el volumen, sino que es el cerebro que lo piensa y la mano que mueve la pluma. Lo mismo sucede en la salvación. No es el ministro, no es el predicador, no eres tú, no soy yo, sino el Dios que concibe la salvación y que después usa al predicador para realizarla. Si solo hemos obtenido poco fruto por nuestro ministerio, continuemos teniendo fe, recordando lo que está escrito: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y también para aquellos que no están en el ministerio, sean hombres o mujeres, prosigue con tu labor. Prosigue con tu labor. Ten buen ánimo. Dios te ayudará. Él te ayudará y lo hará pronto. Pero además aquí tenemos otro aliciente para los hombres y mujeres que oran pidiéndole a Dios por sus amigos, por sus familiares, por sus vecinos. Padres que han estado gimiendo por sus hijos durante muchos años. Pero ¿tus oraciones no han sido escuchadas? Eso es lo que tú te crees. Eso es lo que tú te crees. Él, tu hijo o tu hija, está tan tranquilo como siempre. Todavía no ha hecho que se alegre tu pecho de gozo, de alegría. Algunas veces piensas que llevará tus canas con tristeza a la tumba, y solo fue ayer que quizás dijiste: voy a darme por vencida, por vencido respecto a él, no voy a orar por él nunca más. No voy a orar nunca más por él. Así que detente, padre, detente, madre, por todo lo que es santo y todo lo que es celestial, detente. No tomes esa resolución. Comienza de nuevo. Comienza de nuevo. Tú has orado por él, tú has llorado en lo secreto por él, tú le enseñaste cuando llegó al uso de razón, le has estado advirtiendo con frecuencia desde entonces hasta el día de hoy, aunque no ha servido de nada. De nada, al contrario, en muchas ocasiones, al contrario, peor aún. Pues no renuncies a tus oraciones. Pues recuerda que Cristo es grande para salvar. Él es grande para salvar.
Pudiera ser que Él espera para otorgar la gracia y te mantiene en la espera para que conozcas más de su clemencia cuando llegue la misericordia y puedas gloriarte muchísimo más. Y saber que fue el Señor quien salvó a esa persona. Pero continúa orando. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Que nos enfocamos mal. Pretendemos que la otra persona que está muerta en sus delitos y pecados, que hay un rechazo, como nos han explicado esta mañana y lo que enseña la Biblia, un rechazo natural a la verdad y al Evangelio de Cristo, pretendemos ver en esa persona alguna reacción, algo. Y como no lo vemos, nos frustramos y en vez de hacerle bien a esa persona, por nuestro trato hacia ella, hacemos más mal que bien. Cuando verdaderamente tendríamos que ir al Señor, ir a Él en oración. Porque es que si el Señor no hace la obra, es que lo no natural sería que recibiera el Evangelio. Eso sería lo no natural. Lo natural es así, que se resista, que lo aborrezca, que no tenga ningún interés. Mira, hay madres que han orado por sus hijos durante 20 años. 20 años orando por sus hijos. Y algunas han muerto sin ver a sus hijos convertidos. Y entonces su propia muerte fue el instrumento de la salvación de sus hijos, conduciéndolos a pensar. Se sabe de un padre, cuenta un predicador de siglos pasados, que había sido un hombre piadoso durante muchos años y con todo nunca tuvo la dicha de haber convertido a ninguno de sus hijos. Tenía a sus hijos en torno a su lecho en sus últimos momentos de vida y les dijo al tiempo de morir: hijos míos, moriría en paz si pudiera creer que ustedes me seguirán al cielo. Pero esto es lo más aflictivo de todo, no que me estoy muriendo, sino que los estoy dejando para no volverlo a verlos jamás. Ellos lo miraron, pero no estaban dispuestos a reflexionar en sus caminos y se marcharon. Su padre se vio sobrecogido de pronto por grandes nubes y por oscuridad de mente, y en vez de morir apaciblemente y dichosamente, murió experimentando gran miseria del alma, con muchísimas pruebas, pero confiando siempre en Cristo. Y al morir musitó: oh, que hubiera muerto una muerte feliz, pues eso habría sido un testimonio para mis hijos, pero ahora, oh Dios, esta oscuridad y estas nubes han suprimido en cierta medida mi poder de dar testimonio de la verdad de tu religión. Él murió y fue enterrado. Los hijos asistieron al funeral y al día siguiente uno de ellos le dijo a su hermano: hermano, he estado pensando, nuestro padre fue siempre un hombre piadoso. Y si a pesar de ello su muerte fue una muerte muy lúgubre, ¿cuánto más lúgubre será la nuestra sin Dios y sin Cristo? Respondió el otro: ese pensamiento me sacudió a mí también. Ellos subieron a la casa de Dios, oyeron la palabra de Dios, regresaron a casa y se pusieron de rodillas en oración, y para su sorpresa descubrieron que el resto de la familia había hecho lo mismo y que el Dios que no había respondido nunca a la oración de padre en vida, la respondió después de su muerte, y por medio de su muerte también, y precisamente por esa muerte que se veía como improbable de obrar la conversión de alguien. Hermano, hermana, continúa orando. Continuemos orando. Dios llevará aún tus hijos y a tus hijas a su amor y temor, y tú te regocijarás por ellos en el cielo. Si no lo hicieras nunca aquí en la tierra, lo harás en el cielo. Así que, hermanos, confesemos y arrepintámonos de nuestra incredulidad delante del Señor y pidámosle que renueve nuestra fe y pidamos como si ya lo hubiéramos recibido, porque Él es grande para salvar. Cuánta incredulidad en nosotros. Es incredulidad.
y sentirnos defraudados de parte de Dios. Pensamos que ya Dios lo tenía que haber hecho y nos sentimos defraudados quizás, y con incredulidad. ¿Y cómo oramos también? ¿Oramos con fe? ¿Yo oro con fe por mis familiares? ¿Cómo oro? Pidamos como si ya lo hubiéramos recibido. Entonces el Señor quizás nos diga las mismas palabras que le dijo a la mujer sirofenicia: oh, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. No dudemos que Cristo es grande para salvar. Y finalmente, queridos amigos, hay personas aquí en esta mañana que nunca han sentido ningún amor por Dios, ningún amor por Cristo, pero quizás sienten hoy un deseo de amarlo en sus corazones. Ustedes están diciendo: ¿puede Él salvarme? Quizás tú estás diciendo: ¿realmente puede Cristo salvarme a mí? ¿Puede ser salvado un ser despreciable como yo, que desprecia el Evangelio, que no siente ninguna admiración por el Evangelio? Quizás estás diciendo en tu interior: ¿podré un día cantar en medio de los santos, en lo alto? ¿Podré yo adorar al Señor y alabarle? ¿Es verdaderamente grande para salvar? ¿Es poderoso? ¿Podré ver algún día que mis pecados sean borrados por la gracia divina? Pues sí, pecador. Sí. Él es grande para salvar. Y eso es un consuelo para ti si eres pecador. Si tú eres pecador, eso debería ser un consuelo para ti, porque Él es grande para salvar. Porque Él vino a salvar a pecadores y guiarlos al arrepentimiento. ¿Te consideras tú el peor de los hombres? Te golpea la conciencia como un puño de hierro y dice que todo ha terminado contigo, que estarás perdido, que tu arrepentimiento no te servirá de nada, que tus oraciones no serán escuchadas nunca, que tú estarás perdido para todos los fines y propósitos. Pues no pienses así, porque Él es poderoso para salvar. Grábate esas palabras: Él es poderoso para salvar. Si tú no puedes orar, Él puede ayudarte a hacerlo. Si tú no puedes arrepentirte, Él puede darte el arrepentimiento que no tienes. Si sientes que es difícil creer, Él puede ayudarte a creer. ¿Sabes por qué? Porque Él es poderoso para salvar. Él es exaltado en lo alto para dar arrepentimiento, así como para dar remisión de pecados. Así que confía en Jesús, apóyate en Él, clama y que Dios te ayude a hacerlo ahora, que Él te ayude en este mismo día a confiar tu alma a Jesús. Y ese será uno de los días más felices de tu vida, de más gozo, si verdaderamente te salva el Señor. Por eso dice la Escritura: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Así que vuélvete a Jesús, joven. Vuélvete a Jesús. Si tu alma está cargada y desfallecida, vayan a Él. Pues he aquí, Él les pide que vengan. El espíritu y la esposa dice: ven, y el que oye diga: ven, dice la Escritura. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida y tenga la gracia de Cristo gratuitamente. Esto es predicado a ustedes en esta mañana, y a todos los que están dispuestos a recibirlo, ya les ha sido dado. Si en ti estuviera esto, el recibirlo. Que Dios por su gracia los haga anuentes y salve sus almas por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar.